El petróleo crudo. Seguro que nos viene a la cabeza esa imagen de un líquido negro, espeso, que sale de las profundidades de la Tierra. Es la base de nuestro mundo moderno, sí, pero así, tal cual, la verdad es que sirve para bien poco. La clave, la verdadera magia, está en su transformación, un proceso que ocurre en un lugar fundamental, la refinería. Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? El viaje que hace el petróleo desde el pozo hasta nuestro día a día es, de verdad, una pasada. Pura ingeniería, una especie de baile súper preciso de calor, presión y, sobre todo, mucha química. Vale, y este es el mapa de ese viaje. Parece súper complicado, ¿a que sí? Pero tranquilos, no vamos a entrar en cada tubería. Pensemos en él como nuestra guía. Nos va a ayudar a entender el recorrido paso a paso. Así que vamos a empezar por el principio. A ver, lo primero es lo primero. El petróleo crudo, tal y como llega a la refinería, es un lío. Imaginaos una mezcla súper compleja de miles de hidrocarburos distintos, desde los que son súper ligeros y se evaporan enseguida hasta los más pesados y densos, casi como el alquitrán. Así que, antes de hacer nada, el primer trabajo es poner orden. Hay que separar todo ese caos. Y el método estrella para hacer esto se llama destilación. Para que nos hagamos una idea, es un poco como hervir una sopa con un montón de ingredientes. Cada uno empezará a soltar vapor a una temperatura distinta, ¿no? Pues la destilación hace exactamente eso. Aprovecha que cada componente del petróleo hierve a una temperatura diferente para poder separarlos y, digamos, clasificarlos. El proceso es más o menos así. Primero, el crudo se calienta a tope en un horno. Luego, esa mezcla caliente entra en una torre de destilación altísima. Y aquí empieza la magia. Las moléculas más ligeritas, las que hierven a menos temperatura, se convierten en vapor. Y ¡para arriba! Suben hasta lo más alto de la torre, mientras las más pesadas se quedan abajo en forma líquida. Según esos vapores van subiendo, se van enfriando. Y al enfriarse, se condensan en unas bandejas que hay a diferentes alturas. Y listo, cada bandeja recoge un tipo de producto distinto. Y el resultado es fascinante. De verdad, arriba del todo, en la zona más fresca, ¿qué tenemos? Pues los gases más ligeros, como el butano y el propano de las bombonas. Si bajamos un poco, nos encontramos la nafta, la materia prima clave para la gasolina. Unos pisos más abajo, el queroseno de los aviones. Luego el gasóleo para el diésel y claro, en el fondo del todo se queda el residuo más pesado. Es increíble, cada nivel de la torre nos da un producto diferente. Pero, ¿qué pasa con ese chapapote que se queda en el fondo? Es tan denso que si intentamos calentarlo más a presión normal, se estropearía, se quemaría. Entonces, ¿qué se hace? Pues se recurre a un truco genial, una segunda destilación, pero al vacío. Al quitar presión conseguimos que hierva a temperaturas mucho más bajas y así podemos sacarle más jugo, como aceites lubricantes, sin cargárnoslo. Vale, ya hemos separado el crudo en sus ingredientes básicos. Ahora viene la segunda gran fase del viaje. Y aquí la cosa cambia. Ya no se trata de separar, sino de transformar. Ahora entramos en el terreno de la alquimia moderna. Vamos a coger esas moléculas y a modificarlas para crear productos mucho mejores, con más valor. Y para esto hay dos procesos que son las estrellas de la refinería: el craqueo y el reformado. El craqueo es la fuerza bruta. Es como coger un martillo molecular y ¡zas!, romper las moléculas grandes y pesadas para convertirlas en otras más pequeñas y valiosas, como la gasolina. El reformado, en cambio, es mucho más sutil. Es como hacer papiroflexia, un origami molecular. No rompe las moléculas, sino que las reorganiza, les cambia la forma para que funcionen mejor y subirle el octanaje a la gasolina. Y es que el resultado de este origami molecular es espectacular. El objetivo es llegar a esto, a gasolinas con un octanaje de entre 90 y 100. Seguro que el número nos suena. Pero, ¿qué es exactamente? Pues en resumen es lo que mide cuánto aguanta la gasolina sin explotar antes de tiempo dentro del motor. Cuanto más alto es el octanaje, mejor rinde el motor, más eficiente es y más potencia nos da. Pero ojo, no todo es transformar. También hay que limpiar, que purificar. Y aquí entra en juego un proceso con un nombre un poco raro, pero que es importantísimo: la hidrodesulfuración. El crudo trae de serie un polizón bastante molesto, el azufre. Si lo quemamos, genera óxidos de azufre, que son los culpables de la lluvia ácida y además fastidian los motores. Pues este proceso lo que hace es usar hidrógeno para quitar ese azufre. Y la eficacia de este proceso es que es impresionante. Fijaos en la diferencia. Antes un diésel normal podía tener unas 500 partes por millón de azufre. Ahora, con los diésel de ultra bajo azufre, estamos hablando de un máximo de 15. La reducción es brutal. Y es clave no solo para cumplir con las leyes medioambientales, sino para que todos respiremos un aire más limpio.
Bien, ya tenemos las moléculas separadas, transformadas y limpitas. ¿Y ahora qué? Pues ahora la refinería se convierte en una auténtica fábrica de productos que, nos demos cuenta o no, usamos todos los días. Y es que la variedad de cosas que salen de aquí es alucinante. Lo más obvio, claro, son los combustibles. La gasolina, el diésel, el queroseno para los aviones. Pero la cosa no acaba ahí. De aquí también sale la materia prima para casi todos los plásticos, los aceites que lubrican cualquier motor o máquina, el asfalto que pisamos cada día e incluso combustibles industriales como el coque de petróleo. Y la precisión con la que se tiene que trabajar es de otro nivel. Un buen ejemplo es el queroseno para aviones. Su punto de congelación, por ejemplo, tiene que estar por debajo de los 47 grados bajo cero. ¿Por qué? Para que no se formen cristales de hielo en el combustible cuando el avión vuela a gran altitud. Un pequeño fallo aquí y las consecuencias serían catastróficas. Aquí el margen de error es, literalmente, cero. Ahora vamos a otro mundo fascinante que nace aquí, la petroquímica. Resulta que no toda la nafta se usa para hacer gasolina. Una parte muy importante se desvía y se convierte en la base de casi todo lo que nos rodea. Mediante procesos como el craqueo a vapor, se consiguen las moléculas básicas, los ladrillos, por así decirlo, con los que se construye todo el universo de los plásticos. Justo eso, se obtienen moléculas como el etileno y el propileno. Pensemos en ellas como si fueran eslabones de una cadena. Cuando los unes uno detrás de otro en cadenas larguísimas, un proceso que se llama polimerización, ¿qué obtienes? Pues plásticos que conocemos de sobra. El polietileno de las bolsas de la compra o el polipropileno de los parachoques de los coches y de miles de juguetes. ¿Y recordáis ese residuo súper denso que quedaba al final de todo, el que salía de la destilación al vacío? Pues tampoco se tira, eso es el asfalto, también llamado bitumen, y es precisamente su composición, tan compleja y pegajosa, la que le da esa resistencia y esa capacidad de pegar que lo hacen perfecto para una cosa: pavimentar nuestras carreteras. Hemos visto todo el viaje, el proceso, los productos. Pero la historia de la refinería no acaba aquí, ni mucho menos. De hecho, ahora mismo se enfrenta a unos desafíos enormes y está obligada a evolucionar constantemente. Y el principal motor de ese cambio, sin duda, son las normativas medioambientales. Cada vez se exigen combustibles más y más limpios. Y eso obliga a la industria a innovar sin parar, a mejorar los procesos para quitar contaminantes, a ser más eficientes, a inventar nuevos aditivos que hagan que los motores quemen mejor el combustible y emitan menos gases. Y esto crea una simbiosis muy interesante. Los motores de los coches modernos, con todos sus sistemas anticontaminación, como los filtros de partículas diésel, pues simplemente no funcionarían bien sin combustibles superpuros. Es un círculo. Un combustible más limpio permite que la tecnología del motor sea más limpia. Una cosa necesita la otra. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final. La refinería ha sido durante más de un siglo el corazón de la era industrial. Pero ahora, en un mundo que mira cada vez más hacia las energías limpias, ¿qué papel le queda? ¿Puede esta increíble fábrica de moléculas adaptarse y transformarse para seguir siendo importante en el futuro? Esa es la pregunta que está ahora mismo sobre la mesa y cuya respuesta definirá las próximas décadas de la industria energética.